Curarse del delirio de legitimidad. Freud tiene un libro que se llama Tótem y Tabú, donde tematiza el origen de la ley, el orden y la cultura a partir de un momento mítico donde ubica a un padre tiránico, que se apropiaba de todas las mujeres y castigaba a los hijos, y que un buen día, los hijos alianzados, lo matan, y se reparten su cuerpo, para luego, a posteriori y merced al remordimiento, la culpa, obedecer al padre, ya no apropiándose de las mujeres dando origen así a la cultura. Pero eso derivó en una lucha fratricida entre hermanos por la herencia del padre, por sus legados, sus insignias, sus ideas, su punto de vista, su modelo de mundo, etc. Tal y cual podemos observar a los hijos de la sociedad luchando por ser como el padre, por la ideología del padre, por su visión, su estilo, etc. A través de grupos, partidos, asociaciones, escuelas, fábricas, gobiernos, etc. Donde cada hijo se cree el más legítimo, el mismo padre, el mejor, denigrando y descalificando al resto. En el deporte, la política, el arte, la ciencia, etc. En la dignidad o indignidad, etc. Cada hijo lucha por sostener y ser como aquel padre cuyas ideas forjó el de la astilla. De modo que, el mundo puede ser entendido como una lucha fratricida por apropiarse de los legados paternos, y también, maternos, donde cada hijo se presenta como el legítimo, el único, el mejor. Un verdadero delirio de legitimidad que lleva a luchas fratricidas en muchos ámbitos. Como fantasía y delirio implícito, el socioanalista está obligado a interpretar y explicitar tales a los fines de despotenciar las premisas inconscientes que alimentan las reyertas, las luchas y guerras, los desvaríos políticos, entre otros. Síndrome de Procusto en lo social. Cada sujeto, cada grupo, familia, género, comunidad, clase social, sociedad y cultura tiende a imponerse a los demás en forma inconsciente. Juan Procustos, buscan forzar a sus víctimas sus propios esquemas de vidas incluso con el engaño, con la persuasión, argumentos, la fuerza o a través de armas, etc. Y llaman a eso, democracia, cultura, civilización, derecho, racionalidad, deber, entre otras justificaciones. La imposibilidad para descentrarse del propio punto de vista y esquema de mundo lleva a tales actores a la búsqueda de imposición. Procusto era un bandido del Ática que era muy bueno. Te invitaba a su casa, te daba de comer y beber y en cuanto dormías, te ataba a una de sus camas, una grande y otra chica para luego proceder a cortar con un serrucho lo que suele sobrar, cabezas y piernas. Eso si elige la cama pequeña. Pero si elige la grande, nadie cabe en ella y entonces Procusto procede a estirar y descoyuntar piernas y articulaciones, huesos y músculos hasta que uno cuadra en su lecho. De ahí la conocida frase, lecho de Procusto. En lo social, solemos forzar a los demás para que cuadren nuestro lecho teórico, nuestra ideología, nuestro modelo de mundo, nuestro género, nuestra visión. Si no, sobreviene la agresión, la fuerza y los intentos violentos por cuadrar al otro a los propios esquemas. Eso porque lo vemos chico, pero si lo vemos grande quizás le cortemos algunas partes que sobran, para que se adapte o se vaya, para que deje de molestar, para que no agreda, para que deje de ser un anormal, loco o hereje. Es el síndrome de Procusto, y es el paradigma vigente en nuestro planeta en la actualidad. Imperios enteros buscan imponerse a naciones, a una costa de guerras, muertes, desastres, justificando sus actos en forma cínica y delirante. Incluso entre géneros, donde cada género busca cuadrar al otro bando al propio punto de vista en visión de túnel. Visión de túnel. Suele ser común que cada actor perciba lo social desde la acotada visión que le posibilita su marco de referencia, su punto de vista, su visión o paradigma. Pero cada actor considera que su visión acotada es la realidad completa, la verdadera, descalificando otras. Evidentemente, constituye una percepción parcial, plenamente subjetiva, donde el observador se confunde con lo observado y que considera su mirada como la realidad misma. Desde ya, toda percepción está influenciada por los deseos inconscientes de cada actor, quien busca ver lo que desea ver antes que la realidad en el sentido ontológico. De modo que, la percepción social es más un ver lo que se desea que lo social desde una mirada amplia, donde la visión implica referencias consensuales, científicas, aunque, sabemos, toda mirada implica un discurso, una ideología, una cosmovisión que la sustenta. El socioanalista se encarga de interpretar y construir tales deseos subjetivos, tales intenciones de grupos, tales intereses institucionales, etc., donde los actores buscan la realización de los mismos. Pero la visión de túnel no implica que el actor esté equivocado o su visión sea una falsedad. Su visión constituye una lectura de lo real, una interpretación, que conlleva otras posibles nexos, posibilidades y el papel del socioanalista es concatenar visiones, relativizar miradas parciales, elucidar la verdad compartida, y descentrar a los actores de sus respectivas visiones de túneles en aras de una realidad más amplia y una verdad de conjunto.
Curarse del maquinismo. Con una admiración incalculable por las tecnologías, el siglo XX y XXI innovó en tecnotrónica, robótica, cibernética, telemática, informática, Internet, etc., y desplazando mano de obra sin que los políticos perciban la gravedad del tema. El problema del maquinismo es algo que ya empezó en los albores del capitalismo. Los empresarios hacen plata porque las máquinas ahorran en mano de obras, y las ganancias se aceleran sumando capitales. Pero no se percibe el problema social que provocan las máquinas. La exclusión de mano de obras generan verdaderos ejércitos de reservas de desocupados, sufrientes, además de la crisis social generalizada a que contribuye el maquinismo. En términos tecnológicos, el progreso técnico es evidente y los tecnócratas aman los cables, circuitos e imágenes, aunque sin pensar que están siendo excluidos del circuito productivo. Pero menos conciencia aún en los políticos, quienes no logran captar que el maquinismo es un problema sociopolítico, cultural, social y sobre todo, político. Debe ser legislado en el sentido de la ética social, porque nadie duda de que sirvan a los progresos de la humanidad, aunque solo a nivel de la técnica, y genera desocupados. Debe ser legislado como problema político y regulado en el sentido en que no podemos dejar ejércitos enteros de desocupados en el nombre de la técnica que solo beneficia a minorías interesadas. Una ley que no reprima la técnica pero tampoco que de canilla libre y que beneficie a ambas partes, al pueblo necesitado de trabajos y al progreso regulado de la tecnología. Una paridad hombre-máquina. Podríamos proponer un 30% de máquinas y 70% de puestos humanos, porque si el beneficio es solo para minorías, el maquinismo es más que un problema. Para lo mismo, una ética humanista, que no rechace las técnicas pero tampoco la deje librada a manos de intereses privados que esquilman a la humanidad no solo con técnicas sino con lo financiero, el Estado, etc. Curarse de las segregaciones sociales. El alma bella, según Hegel, ubica o proyecta lo malo sobre los demás para quedar como bueno, como el mismo bien personificado. Es decir, lo que se conoce como división esquizoide, de la mente, donde se divide en aspectos buenos y malos, proyectando lo feo, el demonio, las frustraciones, agresiones, el mismo mal sobre el malo o semejante. Las religiones inventan su demonio como tacho de basura donde ubicar sus partes malas, sádicas, perversas, etc., así como un partido, grupo, institución, clase social o etnia. Según la psicoanalista de niño Melanie Klein, ya la mente del bebé se divide en aspectos buenos y malos, proyectando lo malo, como locura primordial, como un ser perseguido por esos aspectos propios proyectados, lo que le permite preservar al objeto bueno y desligarse de lo malo. Todos los seres humanos estamos divididos por esto y creamos nuestro enemigo, al malo, al otro cultural, y vivimos proyectando, luchando, peleando, incluso matando en nombre de lo bondadoso y bueno que creemos ser. Es así que se arman las divisiones, las segregaciones sociales, el enemigo construido, necesario porque estamos locos, alienados, ignorantes de que tal enemigo es lo más propio de uno, nos define, tiene mucho de lo que negamos en uno mismo. De modo que hemos armado un mundo dividido, de segregaciones, de ismos, de buenos y malos y no hay sujeto, grupo, partido, nación, clase social, etc., que se crea malo. El malo siempre es el otro. El chivato, que antiguamente se elegía como depositario de las ansiedades y tensiones de todo grupo, Pichón Riviere. Acto seguido el sacrificio del chivato, su muerte real o simbólico, su exclusión o castigo, lo que se viene repitiendo en toda sociedad so pena de estallar por angustia, desesperación, tensiones internas, lucha de todos contra todos que se soluciona con la lucha de todos contra uno, Henry Giroux. Sin embargo, este proceso ocurre en el plano del inconsciente social, Erich Fromm, en el plano del coinconsciente, de los procesos que surgen en la interacción, J. L. Moreno, y el socioanalista necesita cifrar, interpretar y redireccionar los debates, interacciones hacia una resolución consensuadas, respetándose las posturas minoritarias, los objetivos compartidos, en nombre de la sana convivencia. Liberarse del etos dominante. En una entrevista a Michel Foucault, Jack Alan Miller le preguntó en qué era exitoso el capitalismo respecto de la clase trabajadora. La respuesta fue que el éxito consistió en instaurar una nueva moral, la moral capitalista. Y todos sabemos que la moral dominante se nutre del discurso amo, de explotación, de sometimiento, de luchas, de pobrezas y miserias humanas, etc. De modo que, su replanteo significa un progreso en cuanto a ser más libre de los determinantes del sistema. Al respecto, podemos pensar que tal etos capitalista constituye en verdad un programa social, donde somos llevados a cumplir roles y expectativas, ideologías y costumbres, a sostener un orden dado de cosas sin tomar conciencia del mismo. Es decir, fuimos condicionados a una moral particular, el del capitalismo como sistema social donde la explotación del hombre por el hombre es casi natural.
De modo que, la moral dominante es también parte de la ideología dominante de cada época y que necesitamos conocer y despotenciar su base social, ideológico, político y económico para apuntar a una sociedad más equitativa. Curarse del analfabetismo político. El analfabeto político no es alguien que carezca de políticas porque en su práctica social obedece a ciertas ideologías, siendo manejado más fácilmente porque carece de ideologías elaboradas conscientemente, así como de participación efectiva en lo social. Incluso sujetos muy formados desde lo técnico o en ciertas áreas del saber suelen manifestar grados de analfabetismo político y siendo así, funcionales a ciertas políticas. Es el analfabeto político, que carece de conciencia de su rol político como ciudadano y de sus deberes para con el resto de la sociedad. No participa ni en forma verbal o cuando lo hace se deja llevar por las opiniones corrientes, los medios, las ideologías, y partidos. Es un sujeto que se centra en sus roles familiares, sus necesidades primarias como trabajar, alimentarse, ser feliz, etc., sin trascender nunca hacia lo social como sujeto protagónico. Sin dudas, tales sujetos son utilizados en elecciones y a falta de criterios políticos, son sugestionados muy prontamente por la propaganda político y los demagogos de turnos. Sin embargo, no decimos que debe poseer la vocación política y militar en un partido para no ser analfabeto político. Los militantes lo son por vocación o por algún accidente del destino y no suelen prepararse mucho en filosofía política, sociología, y otras disciplinas sino en la práctica, donde son adoctrinados en aras de una ideología, llevando a los primeros puestos a los peor preparados. Pero son políticos y no debemos confundir políticos con analfabetos políticos, porque los primeros consideran que la militancia lo es todo y no se preocupan por prepararse y sistematizar sus intervenciones. Los segundos no se preocupan por participar e informarse sobre las cuestiones sociales dejando a manos de inoperantes toda la cosa pública. De ahí el peligro. De modo que necesitamos no solo profesionalizar la política sino un ciudadano promedio informado de ideologías, partidos, votos, plataformas, utopías, etc., para que la participación sea con argumentos y propuestas fundadas. Curarse de la guerra de sexos. Los derechos humanos ayudan a la humanización, a la equidad entre géneros, etc., y constituyen el marco jurídico que orienta las conductas. Pero cuando se exigen muchos derechos y nadie se obliga para con el prójimo, notamos sujetos imbuidos de derechos pero que no respetan a nadie, al otro género, rotulan fácilmente, se victimizan, atacan, proyectan, etc., dificultando el diálogo entre géneros. Lo que surgió para democratizar el vínculo de género aparece así como problemático pero no en el sentido en que esté mal o se lo deba sacar porque lo malo es que haya mucha demanda de derechos y nada de obligaciones para con el prójimo. Como consecuencia, las luchas por los derechos de géneros desembocaron en lucha de géneros, en enfrentamientos, en un proteccionismo defensivo de los géneros que no ayuda a la pacificación de géneros. Por el contrario, se asiste a una verdadera guerra de sexos, una segregación creciente entre géneros, en el nombre del derecho. Pero insisto, esto no significa descalificar el derecho sino su uso instrumental para imponerse al otro género. De modo que, si establecemos una declaración de las obligaciones de géneros, podemos lograr mayores acuerdos, respetos, y convivencia pacífica entre todos los géneros. Como socioanalistas, la interpretación del derechismo, de exigir derechos agrediendo, atacando, desde un enfoque paranoico, ayudará a reconocer las obligaciones para con el otro. Liberar a la humanidad de las cruzadas. Las cruzadas son de diversas clases. Recordemos las religiosas del medioevo donde en nombre de Dios iban a matar al semejante considerado como el mismo demonio. Semejante empresa delirante, en el nombre de una ficción catalogado como verdad universal, se realizaron atrocidades, guerras, conquistas, luchas, etc., que sin dudas, ningún dios aceptaría por su índole demencial. Tales cruzadas, se fundan en delirios ilusorios o ficciones sin contraparte en ninguna realidad y sus seguidores lo consideran la realidad misma. Su modelo de mundo, su punto de vista, práctica, etc., obtiene orden y sentido gracias a tal delirio. Podemos ubicar a los grandes relatos, como grandes cruzadas así como a cierto Mesías que pregona una cruzada y que le dedican todo su tiempo, considerando haber hallado la piedra filosofal o el santo grial. Es decir, constituyen modelos de mundos ilusorios fundados en certezas igualmente ilusorios y cuya función es la de ordenar el mundo loco de quienes la sostienen. Un orden social religiosa como el medioevo obtenía lógica, dirección y a la vez atrocidades, gracias al delirio religioso, lo que no constituye el problema de si existe o no Dios. Otras cruzadas políticos, ideológicas pueden ser las iniciadas por el propio Marx, donde el ideal, la utopía,
es elevado al rango de axioma, buscándose imponer sus términos a sujetos no muy preparados para cambiar o tan programado por lo social que se aferran a sus tradiciones tirando abajo muchas cruzadas. El cortocircuito entre realidad y delirio es evidente y necesitamos revisar la naturaleza de tales cruzadas para no enfrascarnos en proyectos fratricidas, guerras, sufrimientos, etc. Curarse del conato social. Desde Spinoza, podemos decir que cada sujeto, grupo, clase social, etnia, etc., perseveran en ser según su verdad, que buscan instalar como la realidad misma. De modo que, en cada circunstancia, cada actor social busca ser, plasmar el propio modelo de mundo, la propia ideología, la propia filosofía, política, religión, etc., como aquel sapo al que le presentan una mosca y un obstáculo como un vidrio, y que persevera e insiste cada vez. Programados en un modelo de mundo, de sociedad, de clase social, estilo de vida, deseo, etc. Cada actor lucha por ser sin considerar el modelo o conato social del otro, lo que deviene lucha de clases, conflictos, luchas, explotaciones, agresiones, guerras, etc. Lo que se busca instalar es la propia verdad que es en el fondo, parcial, subjetiva, eficaz, pero parcial porque se funda en la visión de túnel, como visión singular aunque no compartido. Tal verdad subjetiva obvia la interdependencia, la verdad como intercepción social, como acuerdos y consensos en el marco de disensos y deliberaciones. Es un verdadero intento de reducir el mundo al propio punto de vista como egocentrismo social, como autismo social, e imposibilidad para descentrarse del propio modelo de mundo. Curarse de los santos lugares. El deseo humano apunta a un objetivo, a un lugar, a un objeto, a una escena, al cielo para los religiosos, al socialismo para Marx, al arca llena de dineros para el empresario, a la plenitud, a la ecuación perfecta para el matemático, etc. Cada sujeto persigue ese lugar, ese sentimiento, esa escena, eso, que su deseo le obliga a buscar en renovadas oportunidades, pero es todo ilusorio, es una ficción, no existe el cielo, no habrá sociedad perfecta donde los repartos sean equitativos, no lo habrá. Necesitamos curarnos de nuestro deseo que apunta a su objeto que subyace en una ficción, en una memoria perdida en el inconsciente de cada sujeto y que además resulta imposible de ser encontrada. Necesitamos la otra faz del deseo, no ya el deseo en Freud que es la falta que nos motoriza y que busca su objeto a como sea, sino el deseo en Spinoza, como deseo potencia, como deseo que al mismo tiempo buscamos nos lleva a producir, un deseo productor, constructivo. Es esa potencia la que nos llevará a encontrar lo que buscamos, pero necesitamos el duelo por los santos lugares, por las utopías ilusorias, aunque necesitamos de las utopías, de las sociedades perfectas aunque necesitamos una sociedad planificada, por los grandes relatos que se pretenden completos, por los ismos, por el pensamiento único que se cierra y así, comprender que lo imposible en un marco de posibilidades. Curarse de los males de archivos. En términos generales, la socioterapia implica la búsqueda de desalienación del ser humano. Consiste en un intento de liberación de muchos males, de muchos prejuicios, procesos como la segregación, la invalidación, la violencia en todas sus formas, los autoritarismos, y todo lo que implique. Males de archivos, legados por generaciones previas, construidas en forma conjunta en una sociedad alienada y desigual, entre otros. Los males de archivos son procesos, males, sufrimientos, conflictos, diferencias que son utilizadas para rotular, segregar, así como el sufrimiento del ser humano en todo